Gobernaremos con responsabilidad e inclusión. RCT Noticias. Me comprometo a trabajar de manera transparente, responsable. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Nos debemos al pueblo y eso es algo que no debemos olvidar nunca. La información más importante y de actualidad. Vamos a promover las coincidencias opositoras. Esto es RCT Noticias. Muy buenas tardes, amigos y amigas que siguen la señal online de Radio Cultura Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales, punto de transmisión de RCT Noticias en la ciudad de La Paz, en la zona de Los Pinos. Antes de empezar con el desarrollo de las informaciones, es importante recordar una página de la historia de nuestro país, puesto que el 19 de marzo de 1919, mediante un decreto supremo, se creó la Dirección General de la Renta de Alcoholes e Impuestos Internos de la República, actualmente una de las entidades más importantes del país, como es el Servicio de Impuestos Nacionales. Y es que la Administración Tributaria tiene la responsabilidad de recaudar esos recursos provenientes de los impuestos nacionales que el Estado plurinacional requiere para consolidar el modelo económico, social, comunitario, productivo para el vivir bien. Es así que nos tenemos que sentir orgullosos y agradecidos de formar parte de esta gran familia. Por eso y mucho más, muchas felicidades en su 102 aniversario del Servicio de Impuestos Nacionales, que se logren los objetivos planteados en esta gestión en beneficio de todos los bolivianos y bolivianas. Buenas tardes, Wilson, bienvenido, muchas felicidades. Muy buenas tardes, Erika, realmente es una fecha muy importante. Reitero la salutación a todos los servidores públicos de la Administración Tributaria y a todo el plantel ejecutivo por sus 102 años. Este 19 de marzo también se recuerda el Día del Padre, una celebración especial dirigida a recordar a San José, padre adoptivo de Jesús, el Día del Carpintero y el Día del Radialista. Precisamente les dedicamos unas cuantas líneas a esta esforzada labor que busca aportar con información inmediata a toda la población, llevando las noticias solamente con audio, dejando todavía la imaginación que haga desarrollar nuestros sentimientos y los relatos sean una descripción de los hechos que acontecen día a día. Muchas felicidades a todos los papás, carpinteros y radialistas. En el ámbito tributario le contaremos que estaremos con los detalles sobre los pasos para realizar la corrección de errores materiales. A continuación le invitamos a escuchar nuestros titulares. Ahora te presentamos nuestros titulares. En RCT Noticias le informamos sobre los pasos para realizar la corrección de errores materiales. El viceministro de Tesoro y Crédito Público afirmó que el gobierno incrementó la demanda interna con el objetivo de aumentar la recaudación tributaria. Programa Fiscal Financiero 2021 plantea 4 desafíos para reactivar y estabilizar la economía. Inversión pública ejecutada llegó a casi $1.000 millones en 4 meses. En deportes, la selección lanza la nómina de convocados para los partidos amistosos frente a Chile y Ecuador. El Servicio de Impuestos Nacionales informa a todos los contribuyentes cuáles son los pasos que tienen que seguir cuando por alguna razón se haya colocado un dato equivocado en la declaración de los formularios. Este procedimiento se llama corrección de errores materiales. Este trámite se lo puede realizar en cualquier plataforma de atención al contribuyente. Los detalles de esta información los tenemos con nuestra compañera de trabajo, Carol Mendia. Adelante, Carol, te estamos escuchando. Gracias, compañeros de la ciudad de La Paz. Para esta jornada informativa hablaremos acerca de qué debemos hacer, cuál es el procedimiento para la corrección de errores materiales. Nos encontramos con la servidora pública Ana Madrid, quien del área del Departamento de Recaudaciones de la Gerencia Distrital Cochabamba, que nos va a guiar en aquello. Buenas tardes. Buenas tardes. Inicialmente indicar que es una solicitud de correcciones de errores materiales. La solicitud de correcciones de errores materiales nace cuando existe errores de cabecera, ya sea en los formularios y boletas de pago 1000.
Entonces el contribuyente puede apersonarse a cualquiera una de las gerencias distritales de su jurisdicción que corresponda en etiquetera para proporcionarle lo que es el primer requisito, que es el formulario de 489, que es la solicitud de correcciones de errores materiales. Ese es el primer requisito. Luego tenemos el segundo requisito, que sería ya sea el formulario que está solicitando a corregir o la boleta de pago 1000. Asimismo, requerimos como tercer requisito, si es en caso de una boletita de pago 1000 que se va a corregir, necesitamos el documento de deuda. Posteriormente, como cuarto requisito, es la fotocopia de carnet de identidad. Asimismo, aclarar que cuando es los 4 requisitos que se le han mencionado es cuando es solo un dato. Si ya la corrección de errores materiales consiste con más de 2 datos, necesariamente necesitamos una notita de solicitud de correcciones de errores materiales. Asimismo, aclarar que nosotros tenemos 3 unidades o de 3 departamentos en lo que es servicios de impuestos nacionales, que es el área de recaudaciones, fiscalización y jurídica. Para poder hacer una corrección de errores materiales es necesario apersonarse por qué tipo de deuda se está solicitando lo que es la corrección de errores materiales a la unidad que corresponda inicialmente, para que se haga la correspondiente verificación y se proceda con la corrección de errores materiales. Perfecto. Ante cualquier duda o consulta, ¿hay alguna línea telefónica, tal vez del Servicio de Impuestos Nacionales, al cual puede el contribuyente tal vez comunicarse? Sí, hay la línea gratuita que tenemos en lo que es el Servicio de Impuestos Nacionales, que es la línea 810-34-44. Ahí podrían efectuar cualquier consulta o dudas que tuvieran. Así también tenemos una página que podrían hacer las consultas de impuestos, www.impuestos.gov.bo, en ahí que podrían hacer cualquier consulta que tuvieran. Y asimismo tenemos el chat. Perfecto. Es importante, compañeros, recalcar que en Cochabamba, justamente la gerencia distrital Cochabamba se encuentra en la calle Jordán 259, donde pueden también apersonarse ante cualquier duda o consulta. Con esta información, compañeros, retorno a Estudios Centrales. Encuentra mayor información en todas las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales que se encuentran en todo el país. Además, puedes visitar la página web www.impuestos.gov.bo o comunicarte a la línea gratuita 810-3444. Gracias, Carol, por ese contacto. Continuamos. El viceministro de Tesoro y Crédito Público, Sergio Cusicanqui, en una entrevista en El Deber Radio, informó que el gobierno nacional aplicó varias medidas económicas para incrementar la demanda interna, con el objetivo de mejorar la capacidad de compra de las familias y así mejorar las recaudaciones tributarias en el país. Entonces, nosotros como gobierno nacional lo que hemos identificado es que había que incentivar lo que es la demanda interna. En ese sentido, lo que hemos hecho es tratar de que las familias puedan recuperar la capacidad de compra, dijo Cusicanqui. Bueno, ahí lo primero que hay que señalar es que no solamente se ha debido a esa caída de la recaudación al tema de la pandemia, ¿no? El tema de la flexibilización del pago de tributos se ha empezado a dar desde noviembre y diciembre del 2019. Entonces, y eso se ha profundizado con la llegada de la pandemia, como tú lo dices, porque las condiciones de la economía se han deteriorado aún más de lo que ya se habían deteriorado hasta marzo del año pasado. Entonces, nosotros como gobierno nacional lo que hemos identificado es que había que incentivar lo que es la demanda interna. Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho es tratar de que las familias puedan recuperar la capacidad de compra. Entonces, las familias, al poder recuperar parcialmente esa capacidad de compra, pueden comprar más bienes y servicios y de esa manera también aumentar la compra de bienes y servicios y que las empresas y los comercios también puedan facturar e incrementar sus ingresos paulatinamente, ¿no? Entonces, nosotros como gobierno nacional, a partir de diciembre, lo que hemos hecho, por ejemplo, por el lado de la demanda, es iniciar el pago del bono contra el hambre, que hasta el momento ha beneficiado a más de 4 millones de personas. Y también lo que hemos hecho es
principalmente es lograr el incremento de las rentas de nuestros jubilados, que durante todo el año 2020 había sido postergada. Nosotros hemos logrado en diciembre del año pasado lograr pagar ese incremento de las rentas retroactivo a enero del año pasado, y que entendemos que ha permitido mejorar esa capacidad de compra y que ha tenido su correlato en el incremento de las ventas de muchos comercios. El gobierno implementa un programa para reconstruir la economía del país, reactivar el mercado interno y apoyar a la industria nacional para mejorar las condiciones de crecimiento. En ese contexto, por el lado de la demanda interna, se aprobó el pago del bono contra el hambre, que consiste en un pago único de 1.000 bolivianos. Se incrementaron las rentas del sistema de reparto y jubilados. Se promulgó el reintegro del impuesto al valor agregado y el impuesto a las grandes fortunas. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia firmaron este jueves el Programa Fiscal Financiero 2021 con el objetivo de reactivar y estabilizar la economía nacional con políticas que retoman la soberanía proscrita durante el régimen de Yanine Áñez. Escuchemos las palabras del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, a momento del acto de suscripción. Hoy marca el cambio de tendencia para la economía boliviana. En esta gestión 2021, con todos estos elementos, también tomando en cuenta, evidentemente, que no vaya a afectar, que no vayamos a tener terceras, cuartas olas de una pandemia que pudiera nuevamente generar problemas en el manejo económico. Sin duda, estos índices van a alcanzarse y van a poder mostrar una economía que gradualmente sale del fondo del abismo para poder mostrar una recuperación gradual hacia el camino del desarrollo, hacia el camino del progreso, y por supuesto eso debe repercutir en una mejor calidad de vida de los bolivianos y bolivianas. Las principales metas macroeconómicas del Programa Fiscal Financiero 2021 son un crecimiento del Producto Interno Bruto de alrededor del 4.4%, una inflación de fin de periodo en torno al 2.6%, y un déficit fiscal de aproximadamente 9.7% del Producto Interno Bruto, además de retomar las políticas redistributivas y de protección social implementadas por el Gobierno Nacional a través de los bonos Juancito Pinto, Juana Zurduy, Renta Dignidad, entre otros. Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, indicó: estos elementos nos van a permitir generar un entorno de estabilidad macroeconómica, de crecimiento económico y también de redistribución del ingreso. En términos de estos elementos, nosotros tomamos ciertos supuestos importantes, como el crecimiento del Producto Interno Bruto en la presente gestión en 4,4%, la inflación a fin de periodo 2,6%, un déficit del sector público en 9,7%, de un solo dígito. Recuerden que el 2020 ya se ha terminado con un déficit de más de 2 dígitos, de más del 12%. La inversión pública, que va en un orden de 4.011 millones de dólares, y también una variación de las reservas en sentido ascendente de 1.100 millones de dólares. La crisis generada en la gestión de Áñez provocó una recesión económica del 11.1% hasta el segundo trimestre de 2020. A octubre de esta gestión, sin embargo, se registró una caída general del 9% del índice de cantidad de consumo de servicios básicos, es decir, electricidad, agua potable y gas licuado de petróleo. La inversión pública ejecutada se contrajo en 66%, de 3.272 millones de dólares en 2019 a 1.107 millones de dólares en 2021. La tasa de desempleo abierto urbano se duplicó de 4.8% a 8.7%, y la deuda interna del Tesoro General de la Nación pasó de 5.950 millones de dólares en octubre de 2019 a 9.457 millones de dólares. El presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, recordó que en 2020 el régimen de Yanine Áñez firmó el programa fiscal financiero en 2 ocasiones,
en las que asumió metas macroeconómicas inconsistentes que no tenían sintonía con la realidad del país, porque se priorizó la reducción del déficit fiscal en desmedro de la inversión pública, lo que provocó desempleo, incremento de la pobreza. Además, grupos corporativos afines fueron beneficiados con la reducción de servicios públicos y liberalización de las exportaciones, que puso en riesgo el abastecimiento del mercado interno. De esta forma, el dinamismo de la actividad económica mediante el impulso de la demanda interna se complementa con los programas de protección social y la implementación de un eficiente plan estratégico de salud en lucha contra la pandemia. El Banco Central de Bolivia, a través de la firma del programa fiscal financiero, da certidumbre a los diferentes agentes económicos de la economía boliviana y sienta las bases para la implementación de la política de desarrollo de mediano y largo plazo. Finalmente, reiterar que el Banco Central de Bolivia, mediante la aplicación de sus diferentes instrumentos de política monetaria, está comprometido con la estabilidad y el desarrollo económico y social del país de forma coordinada con el Gobierno Nacional. El Banco Central tiene, en el marco del Programa Fiscal Financiero 2021, políticas que garantizan la estabilidad de precios internos, preservando el poder adquisitivo de la moneda nacional, apoyan la política económica del gobierno destinada al fortalecimiento de la demanda y la generación de recursos para la reactivación de los sectores productivos. Añadió que se preservará el tipo de cambio en el país y se reforzará el proceso de estabilización de la inflación. El Banco Central de Bolivia implementará medidas para mantener los niveles adecuados de liquidez en el sistema financiero y consolidar la bolivianización de la economía nacional para la estabilidad del sistema financiero, para mitigar efectos externos. Según la Agencia Boliviana de Información, el programa fiscal financiero es un acuerdo que se firma entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia, con el fin de garantizar y preservar la estabilidad macroeconómica de la economía nacional. Continuamos con el ámbito económico, y es que desde noviembre de 2020 hasta febrero de 2021, en 4 meses de gestión del presidente Luis Arce Catacora, la inversión pública ejecutada en el país alcanzó a casi $1.000 millones, reveló el jueves el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. La autoridad señaló que en solo 4 meses se dinamizó la ejecución de recursos que no se hizo en el periodo del régimen de facto, cuando se registró un descenso sin precedentes de la inversión pública, considerada como el motor del desarrollo económico del país. En el modelo económico social comunitario productivo vigente desde 2006, interrumpido con el golpe de Estado de noviembre de 2019. Para tener un registro de la variación del PIB negativa en menos 11,1%. En este escenario negativo se hace importante mirar qué también le ha pasado a la inversión pública. Un descenso sin precedentes en el motor del crecimiento económico, como es la inversión pública, que solo llegó a generar $1.000 millones la gestión pasada. Ya desde noviembre del año pasado, noviembre, diciembre, enero y febrero, con datos del Ministerio de Planificación del Desarrollo, ya estamos bordeando los $1.000 millones de inversión pública. O sea, en 4 meses se está haciendo lo que no se ha generado en 8 meses de mala gestión económica del 2020. Y esto está basado fundamentalmente en elementos de demanda y de oferta. El de demanda, fundamentalmente por las transferencias condicionadas, ahí está el pago del bono contra el hambre de 1.000 bolivianos, donde ya más de 4.015.000 personas se han beneficiado al momento con esta redistribución del ingreso. El incremento de rentas en el sistema de reparto, la ley del régimen de reintegro al IVA, que ya también tiene elementos positivos de redistribución, y la implementación de la ley del impuesto a las grandes fortunas. De acuerdo con el titular de Economía, la ejecución de la inversión pública de noviembre de 2020 a febrero de 2021 representa un incremento del 30% respecto a similar periodo de 2019 y 2020.
Según el periódico Bolivia, la dinamización de la inversión estatal se debe fundamentalmente a la reactivación de las empresas públicas, como es el caso de Boliviana de Aviación BOA, el proceso de puesta en marcha de la planta de urea y amoníaco de Bulubulo, Cochabamba, el tren metropolitano, impulso al sector productivo, el pago del bono contra el hambre de 1.000 bolivianos, los fideicomisos para sustituir importaciones, entre otros. Para este año se programaron 4.011 millones de dólares de inversión pública como el principal factor de crecimiento económico y de generación de empleos. En el periodo del gobierno de facto, la ejecución de la inversión pública llegó solo al 25.2%, es decir, 1.107 millones de dólares. Ahora te presentamos Panorama Político. Cambiamos de información. El presidente Luis Arce felicitó este viernes a los padres por su día y destacó su esfuerzo diario para el sustento de sus hogares y la construcción de una Bolivia más justa y grande para sus hijos. Un fraternal abrazo a los papás bolivianos que con su trabajo y esfuerzo cotidiano no solo llevan el sustento a sus hogares, sino que construyen una Bolivia más justa y grande para sus hijos e hijas. Feliz Día del Padre, manifestó por medio de un mensaje de Twitter. En 1958, el impulso de un empresario privado, don Víctor Handal Salame, hizo que se imponga la celebración del Día del Padre. Según la Agencia Boliviana de Información, el Decreto Supremo del 24 de mayo de 1974, que emitió el presidente Hugo Banzer Suárez, estableció como Día del Padre boliviano el 19 de marzo, fecha que coincide con el Día del Radialista y del Carpintero. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. Buenas tardes, y hoy en las noticias deportivas, la selección boliviana lanza la nómina de convocados. Ramiro Vaca, la novedad en el equipo de todos. En el ámbito internacional, la Champions League entra en escena con partidos de infarto. Y por último, 3 tenistas bolivianos buscarán el pase a finales del Cóndor de Plata en Cochabamba. Bienvenidos a las noticias deportivas. Comenzamos y estamos de aniversario, 102 años del Servicio de Impuestos Nacionales, y antes de brindarles la información deportiva, queremos hacer llegar nuestra felicitación a todos los servidores públicos de esta gran institución. Además, un saludo fraterno a todos los radialistas, carpinteros y padres de familia de nuestra querida Bolivia. Comenzamos. Este jueves se conoció la lista de futbolistas convocados de Bolivia para los cotejos amistosos con Chile el 26 y Ecuador el 29 de marzo. El seleccionador César Farías citó a 26 jugadores. Entre las novedades, destaca el retorno del Ramiro Vaca de The Strongest, que estuvo ausente en las últimas convocatorias. 15 jugadores provienen de clubes paceños, 6 de Bolívar, 5 de Always Ready y 4 de The Strongest. Del exterior fueron llamados Marcelo Martins del Cruzeiro de Brasil, Alejandro Chumacero de la Unión Española de Chile y Luis Hacking del Melipilla, Chile. La Verde se concentrará el domingo en Santa Cruz. El lunes emprende viaje a la capital trasandina. Después se trasladará hasta Rancagua, donde jugará con el seleccionado local el viernes 26 en el Estadio El Teniente de Rancagua. Escuchemos las palabras de Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, quien nos habla acerca de la convocatoria emitida en la jornada de ayer. Estamos concentrando el día domingo 21 a primera hora de la mañana. Vamos a tener un entrenamiento por la tarde y a primera hora del día lunes 22 se está saliendo hacia la ciudad de Santiago cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Vamos a tener una mini concentración en la ciudad de Santiago para luego ya realizar el partido. De acuerdo con la planificación de la Federación Boliviana de Fútbol, la delegación partirá de Chile rumbo a Ecuador el 27 de marzo y el 29 enfrentará a la Tri en Guayaquil. La Verde aprovechará las fechas FIFA que estaban destinadas para la quinta y sexta fecha de las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022 y que fueron postergadas debido a la postura de clubes europeos de no ceder a sus jugadores a las selecciones sudamericanas por la pandemia de COVID-19.
El choque en Rancagua será el debut para el uruguayo Martín Lazarte al frente de la Roja. Atención, estos son los convocados de la selección boliviana. Los arqueros Carlos Lampe y Javier Rojas. Defensores Enrique Flores, Roberto Fernández, José Sagredo, Gabriel Valverde, Jesús Sagredo, Diego Bejarano, Oscar Rivera, Luis Jaquín, Guimer Justiniano y Ronnie Montero. Los volantes convocados por César Farías, Leonel Justiniano, Diego Guayar, Erwin Saavedra, Alejandro Chumacero, Ramiro Vaca, Erwin Sánchez y Carlos Melgar. Los delanteros Bruno Miranda, Juan Carlos Arce, Gilbert Álvarez, Marcelo Martins, Luis Ramallo, William Álvarez y Carmelo Algarañaz. Cambiamos de información y nos vamos hasta el continente europeo. La Champions League vuelve en escena. El Real Madrid, rey de la Eurocopa con 13 títulos, jugará en cuartos de la Champions con el Liverpool, ganador del torneo 2019, reeditando la final que ambos disputaron en 2018 con victoria del lado español. Según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza. En las otras eliminatorias, el PSG jugará con el vigente campeón, el Bayern Múnich, en una reedición de la final 2020. El Oporto se enfrentará al Chelsea y el Manchester City chocará con el Borussia Dortmund. La UEFA organizó un sorteo puro. Los 8 clubes podían enfrentarse, que además determinó los cuadros para las semifinales. El ganador del duelo entre el Real Madrid y el Liverpool jugará con el vencedor del Oporto y Chelsea. El otro finalista saldrá del choque entre el ganador de los sobrevivientes del PSG Bayern y el Manchester City Borussia Dortmund. La ida de cuartos se jugará entre el 6 y 7 de abril, la vuelta una semana más tarde. Las semifinales se disputarán entre el 27 y 28 de abril y el 4 y 5 de mayo. La gran final está prevista para el 29 de ese mes en el Estadio Olímpico Atatürk en Estambul. Ya para cerrar el sector deportivo, 3 tenistas bolivianos quedaron en carrera en el torneo Cóndor de Plata, parte de la gira COSAT, y en el que hoy buscarán su pase a finales de mañana en evento que se juega en el Country Club en Cochabamba. Se trata de los tenistas Dayanara Velasco, Adriana Bleicher y Diego Muñoz, quienes afrontarán duras llaves ante deportistas de Perú, Colombia y Brasil. En la rama femenina, Dayanara Velasco alcanzó una trascendental victoria de 6-2 y 6-0 sobre la peruana Gabriela Pimentel. Su rival de hoy será la colombiana Valentina Mediorreal. La otra llave semifinal tiene sabor a café. Victoria Amorocho versus Ivana Castillo, ambas colombianas. Por la rama masculina, la corona está asegurada para Colombia. Las semifinales de hoy emparejan Alejandro Arcía y Pablo Robledo, además de Samuel Vidales y Alejandro Callesteros. En dobles, las bolivianas van por el título. La dupla nacional integrada por Renata Morales y April Soria en damas de 16 años buscará la consagración ante el binomio Martina Pavicic y Chilena Rubio en partido a jugarse no antes de las 13 horas. Hemos llegado al final del sector de las noticias deportivas. Antes, deme el permiso de felicitar a mi héroe, sí, a mi héroe favorito, a Pastor Chávez, mi señor papá, en este día tan especial, el Día de los Padres. Felicidades a todos los papás del Servicio de Impuestos Nacionales, a la institución que está cumpliendo 102 años de vigencia, y bueno, a todos los radialistas y carpinteros de nuestra querida Bolivia. Será hasta el día lunes. Que tenga un reparador fin de semana. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria. RCT Noticias. Y desde RCT Noticias enviamos nuestra más sincera felicitación a todos los padres de Bolivia, porque cada día nosotros, sus hijos, queremos sentir su presencia para que jamás nos falte el amor por nuestros semejantes y la pasión por la vida. Desde RCT Noticias también enviamos nuestra más sincera felicitación a todos los servidores públicos de la institución, porque con su trabajo también aportan al crecimiento de la recaudación tributaria, de la construcción de una Bolivia con equidad,
justicia social y transparencia. Muchas felicidades al Servicio de Impuestos Nacionales por su 102 aniversario. De esta manera concluimos RCT Noticias. Nos reencontraremos el siguiente lunes con más información del ámbito tributario y económico. Buen fin de semana. Hasta el lunes, Wilson. Muy buenas tardes, Erika. También hacemos extensiva la salutación a todos los que componen Radio Cultura Tributaria en este Día del Radialista. Gracias por su atención. Permiso. Hasta aquí presentamos RCT Noticias. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. RCT Noticias.